Buenos días a todos. Tenemos hoy el placer de contar con Ignacio Sols Lucía, un viejo amigo mío ya de 30 años que ya empieza uno a preocuparse cuando empieza a decir estas cosas. Pero bueno, muy buen amigo mío que es catedrático emérito en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Él es matemático, hizo la tesis doctoral en temas de geometría y luego realizó estudios, de investigación, un par de años en París, un par de años en la Universidad de Berkeley, en California, y bueno, sacó la cátedra en la Complutense y actualmente pues está ya jubilado y es profesor emérito. Y aparte de esa labor como investigador matemático de prestigio, también se ha dedicado, bueno, filosofía, hemos tenido muchas charlas de filosofía y sobre el tema de historia de la ciencia y en particular sobre el tema del caso Galileo. Recientemente ha publicado, hace unos meses, un libro muy interesante que si alguien está interesado yo lo recomiendo, que se llama El proceso Galileo a través de sus textos de Mensajero del Cielo a Náufrago de las Mareas, que es el título, ese subtítulo, es el título que le hemos puesto a esta charla, ¿no? Y en el cual, en ese libro, cuenta un poco cuál es la historia de todo el proceso Galileo con todos sus detalles que van mucho más, mucho más allá del trazo grueso que indica el mito, ¿no? Fue mucho más complejo de lo que muchas veces se cree. Y en particular lo más interesante de este libro es que acompaña esas afirmaciones con los textos originales, las cartas, la documentación, los libros que se publicaron en su momento, los documentos oficiales, y realmente yo lo recomiendo a quien le interese el tema y a quien se quede con ganas de un poquito más de esta conferencia, que sin duda va a ser muy interesante. Entonces, dicho esto, le cedo la palabra a Ignacio para que nos dé esta conferencia. Bien, Juan Carlos, muchas gracias por tu presentación y por la invitación. Bueno, pues como ya te dije, Juan Carlos, la idea que tengo en esta charla es la de centrarme más en los aspectos científicos, porque esta misma charla, con el mismo título, que es el título del libro, El proceso a Galileo a través de sus textos, la impartí hace exactamente una semana en la Sociedad Astronómica y la subieron a YouTube, con lo cual, bueno, pues los detalles sobre el proceso, aunque aquí por supuesto voy a hablar de él, pero un poquitín, digamos, más resumido, porque los detalles se pueden encontrar en YouTube ahí, y esto me permite, para que sea complementaria, pues quizás yo ahora dar más detalles en los aspectos científicos, que allí pues hubiese sido como vender miel al colmenero, ¿verdad? Porque ellos saben más astronomía que yo, por supuesto. Bien, pues comencemos por el principio. Mi idea es, primero, en los primeros minutos, deciros cuál era el panorama en el año 1609, cuando un Galileo Galilei de 46 años, pues, digamos, se encuentra con el telescopio, que se había inventado en Bélgica. Bueno, de hecho hay una historia anterior, una prehistoria durante el siglo anterior, mediados del siglo anterior. Él se encuentra en ese año con el telescopio y se reconvierte como astrónomo. Pero hasta entonces ha sido un profesor de matemática. Quisiera ver cuál es la situación de la astronomía hasta ese momento y también su situación personal, porque los principales descubrimientos los había hecho ya entonces, en teoría del movimiento. Bien, como sabéis, toda esta historia comienza con Copérnico. Todos sabéis que la Navidad de los ortodoxos pues es Epifanías, aquí celebramos Reyes, que es el día 6 de enero, por así decirlo, sería el 37 de diciembre. Y nosotros la celebramos el día 25. Hay una diferencia de 12 días, que es lo que ocurre, que cuando aquí se reformó el calendario, como ellos ya se habían separado de nuestra confesión religiosa, no aceptaron nuestra reforma. Nuestra reforma consistió en que se quitaron 12 días del calendario, de tal manera que Santa Teresa de Jesús murió el día 4 de octubre de 1682 y fue enterrada al día siguiente, que fue el 15
de octubre, porque justo esos días fueron los que fueron quitados, porque se los deberían haber quitado antes. Entonces, estos cálculos de gran precisión los hizo Christopher Clavius, el astrónomo jesuita, director del grupo astronómico del Colegio Romano, en base a los cálculos a la teoría de Copérnico, precisamente, porque en el año 1515, el Concilio Laterano V, consciente de que ya no coincidía el principio del año solar con la Navidad, que desde Julio César, el calendario juliano, pues ese sistema de todos los siglos poner un bisiesto había fallado, porque se había ido corriendo el principio del año. Entonces pidió el estudio necesario para reformar el calendario. Y esto, pues a través de un obispo amigo de Copérnico, le llegó a Copérnico, que era clérigo, fue tres años canónigo de Frauenburg, y estuvo a punto de ser obispo también de Frauenburg. Entonces, Copérnico, para llevar a cabo este encargo, puso unas bases astronómicas distintas. Supuso, siguiendo la doctrina que él decía de los pitagóricos, pero es de Aristarco de Samos y de Eratóstenes del siglo III a.C., que pone el Sol en el centro del cielo, como ellos dicen, y la Tierra y los demás planetas giran en torno al Sol. Bien, esto no tuvo ningún problema. La publicación la hizo precisamente pues, animado por un obispo amigo suyo, otro le paga la edición, y él da las gracias al Papa Pablo III porque le ha hecho este encargo que ha llevado a esa obra. No hay ningún problema. Es más, al principio no hay un problema con los luteranos, porque en el año 1637 Martín Lutero ha dicho, hombre, es que si el sol está parado, ¿cómo es que Josué en aquel milagro dijo, párate, oh sol? Bueno, entonces estaban siguiendo aquello al pie de la letra, y inicialmente los luteranos tuvieron, digamos, una oposición, pero que pasó pronto y el mundo científico admitió esta doctrina de Copérnico, de que es la Tierra la que se mueve. Eso aquí en España llegó pronto, año 1641 llegó aquí, y a partir de 1561 y a partir del 1594 ya solamente aquí se enseñaba Copérnico, y bueno, el mundo oculto tiene esos dos sistemas, el de Ptolomeo y el de Copérnico, al cual se añade el sistema de Tycho Brahe, que es muy importante conocer para poder seguir toda esta discusión. Lo que Tycho Brahe decía era que la Tierra está quieta en el centro del cielo. Comprenderlo bien, ¿eh? El Sol se mueve en torno a la Tierra y los planetas se mueven en torno al Sol. Este es el sistema ticónico. Claro, es un sistema que matemáticamente es equivalente al anterior. Las predicciones astronómicas, lo que se va a ver es exactamente lo mismo que con el sistema de Copérnico, con lo cual es muy difícil. Es muy difícil distinguir un sistema del otro. ¿Por qué decía él que la Tierra estaba quieta? No era por razones bíblicas. Tycho Brahe decía esto porque creía que las estrellas estaban lejos de lo que estaban más cerca de lo que realmente están. Y al creer que estaban más cerca, tendría que encontrarse paralaje, es decir, que cuando la Tierra se mueve a lo largo del año, al ir a otro lugar del universo, tendría que verlas con un ángulo distinto y se tendría que apreciar de todas las estrellas esa diferencia de ángulo en épocas opuestas del año. Y eso no se había apreciado. Y es que las estrellas están mucho más lejos de lo que ellos creían.
Y esta es para mí la principal aportación de Galileo a la astronomía, y completamente original, porque todas las demás en astronomía tienen a alguien que demuestra lo mismo al mismo tiempo. Y es Galileo el que dice: los astrónomos han confundido brillo con el diámetro aparente. Y cuando ven Sirio, que brilla tanto, creen que lo vemos con un cierto diámetro, cuando en realidad no la vemos con ningún diámetro. Todas las estrellas se ven como puntos, solo que unos brillan más. Y por lo tanto, si tiene un cierto diámetro, pensando que el verdadero diámetro más o menos es en el Sol, tendrían que estar mucho más cerca. Tendrían que estar mucho más cerca. Él, gracias a que Galileo ya tuvo un telescopio, se dio cuenta que con el telescopio las estrellas fijas seguían viéndose como puntos. Los planetas no, ya se veían como esferas los planetas. Pero las estrellas fijas seguían viéndose como puntos. Es decir, que las estrellas fijas están muy, muy, muy lejos. Por lo tanto, él comprendió que no se hubiese encontrado paralaje. Pero Tycho Brahe, debido a que no se había encontrado paralaje, dijo: la Tierra no se mueve. Y lo recuerdo una vez más: la Tierra está quieta en el centro del cielo, el Sol da vueltas en torno a la Tierra y los planetas en torno al Sol. Muy bien, así llegamos hasta 1609. Hombre, precisamente 1609 es un año importante porque se publica la Astronomía Nova, donde Kepler da las dos primeras leyes de los planetas, la primera y la segunda ley de los planetas. Y es que el Sol está en un foco de una elipse y la Tierra recorre la elipse. La segunda ley es que la velocidad areolar es constante. Esto obliga a que cuando el Sol pasa, la Tierra va más cerca del Sol, lo que se llama afelio, es decir, cuando es invierno en el hemisferio norte y verano en el hemisferio sur, la Tierra va un poquitín más rápido. Va un poco más rápido. Y por eso el invierno es más corto. ¿Os habéis dado cuenta que el invierno tiene 2 días menos? Porque tiene el mes de febrero que tiene 2 días menos. Es más corto el invierno. ¿Por qué? Porque la Tierra va más rápido durante el mes de invierno. La Tierra va más rápido. Bueno, pues esta es la segunda ley. Y la tercera ley, que se da ya de 1619, es ya en otra obra, que es el Harmonice Mundi, es donde él dice que el cubo de los radios de los planetas es proporcional al cuadrado de los periodos, de los años de cada planeta. Y realmente es admirable. ¿Cómo se le pudo ocurrir esto? Yo supongo que es debido a que Clavius, ese jesuita del que he hablado antes, el director del Colegio Romano, había calculado los cubos, la lista de cubos de los radios de los planetas. Los había calculado seguramente porque quería ver el volumen de esas esferas virtuales que movían los planetas, qué volumen tenía cada una de ellas. Con los 4/3 de Pierre cubo, había calculado los cubos de los radios. Y esa lista la tenía Kepler, y seguramente fue a ver si también los radios al cubo coincidían, los periodos al cubo, pero al llegar a los cuadrados ya les salieron proporcionales. Cuadrados de los periodos son proporcionales a cubos de los radios. Esa es la tercera ley de Kepler. Son muy importantes, porque ya dije que quería insistir en el aspecto científico. Y son muy importantes porque precisamente la civilización en la que estamos, con una ingeniería que ha cambiado nuestro modo de vivir, está basada en la física, en la mecánica de Newton, que nació por un encargo de Edmund Halley a Newton para que dedujese esas 3 leyes. Para eso hizo él la mecánica. Y es una pena que Galileo no leyó, no conocía esas leyes,
porque aunque no demuestren que la Tierra es un planeta, sin embargo, dan tanta evidencia, y esas razones no aparecieron nunca en todo el proceso del que ahora voy a hablar. Es una pena que él despreciase a Kepler diciendo, bueno, le tenía admiración y la expresaba, pero decía que era muy farragoso, es cierto, ¿no? Y que no lo entendía ni el propio Kepler, ¿no? Bueno, el asunto es que él desconoce estas leyes, nunca las menciona y es un gran ausente en todo este debate. Muy bien, esto nos pone en el momento en el que Galileo, en el 1609, se reconvierte en astrónomo. Como todos los descubrimientos de Galileo, ya lo he dicho, tienen alguien que lo descubre al mismo tiempo o o lo ha predicho antes, etcétera. Es decir, que quizás en astronomía no es tan grande como es en teoría del movimiento. Yo quiero antes decir cuáles son las grandes aportaciones de Galileo a la teoría del movimiento y mostraros por qué son tan importantes, ¿no? Con brevedad, claro, porque no es el tema astronómico que tiene que ver con el proceso. Y es que Galileo, en la época del profesor de Padua, ya en el 1602, se ve ahí, espero que sí, en 1602 había dado la ley del péndulo, en el que dice que el péndulo se había dado cuenta de que el periodo de oscilación es el mismo independientemente del ángulo. Que el ángulo sea más grande, entonces va más rápido para que el periodo sea el mismo. Mientras los ángulos sean pequeños, es verdad. Y con esto puede medir el tiempo por el número de veces que oscila. Es muy importante. Tiene una manera de medir, es muy importante, tiene una manera de medir el tiempo. En el 1604 y 1608, él, dejando caer los cuerpos por unos planos inclinados muy bien hechos, unas rectas mejores que la que yo acabo de pintar aquí, si es que se ve, espero que se vea, dejando las bolitas, él se da cuenta de que la altura de caída es proporcional al tiempo al cuadrado. Como he dicho, tenía una manera de medir el tiempo. ¿Qué quiere decir la proporcionalidad? Quiere decir que si tú doblas una magnitud, la otra, en vez de doblarse, se cuadriplica. O si esta la triplicas, la otra no se triplica, sino que se multiplica por 9. Entonces ves que una es proporcional al cuadrado de la otra, ¿no? Entonces, de esta manera se da cuenta de que las alturas, si lo dejas caer desde aquí o lo dejas caer desde aquí, es proporcional la altura a el tiempo que tarda en caer. Año 1604. Altura proporcional al tiempo al cuadrado. Y en el año 1608, año de gracia, ahora veréis por qué, se da cuenta de que la altura también es proporcional a la velocidad al cuadrado. ¿Y cómo puede él medir la velocidad? ¿Cómo lo puede medir? Pues ingeniosísimo, muy ingenioso. Fijaros lo que hace. La bolita al caer, al llegar aquí, la hace por un plano, ya con velocidad constante, igual a la velocidad de llegada. La velocidad con la que cayó se mantiene constante aquí. Y al llegar aquí, corta y sale disparada como una bala. Y la velocidad con la que llegó aquí, que es la misma que con la que sale disparada como una bala, es proporcional a la distancia a la cual llega la bala. Con lo cual esa distancia es proporcional a la velocidad, con lo cual puede controlar la velocidad y se da cuenta de que la velocidad al cuadrado es proporcional a la altura. ¿Por qué esto es tan importante? Porque al ser proporcional la velocidad al cuadrado con el tiempo al cuadrado, tiene que velocidad es proporcional al tiempo. A medida que avanza el tiempo, proporcionalmente avanza la velocidad. Eso es crucial, porque de ahí arranca toda la física. En realidad eso ya lo había dicho el español, el dominico español segoviano Domingo de Soto. Pero él lo demuestra de esta manera.
Y es muy importante porque lo que tendrá que hacer Newton después, y de ahí parte toda la física, suponer que no solamente con la fuerza de gravedad, sino que con cualquier fuerza sucede que la velocidad que adquiere es proporcional al tiempo. Es lo que se llama un movimiento uniformemente acelerado. Es decir, que si hubiese seguido por ahí, él mismo podría haber desarrollado la física que desarrolló Newton. Le hubiesen faltado todavía en aquella época instrumentos matemáticos, el cálculo diferencial, no hubiera faltado. Pero el hecho es que cuando estaba a punto, y lo sabemos por cartas a Luca Valerio, a punto ya de sentar sobre unos principios la mecánica, se encuentra en el año 1609, estamos ahora, él tiene 46 años, con el telescopio. Y él mira por la noche con el telescopio y ve el cielo nocturno. Y en el cielo nocturno ve que la Vía Láctea, que no se sabía cuál era su naturaleza, no eran más que muchas estrellitas juntas. Él ve también que la luna no es redonda, como enseñaban los profesores aristotélicos laicos en la universidad, sino que tiene montuosidades. Y también ve que Júpiter tiene 4 lunas que lo siguen, y todo eso lo publica rápidamente en marzo del 1610 en un librito, y en la última página da un argumento a favor de Copérnico. Él dice, en contra de Copérnico se decía que al moverse la Tierra en torno al Sol, como dice Copérnico, dejaría quieta sola a la Luna. Ahora vemos que Júpiter, que nadie duda que se mueve, se lleva consigo 4 lunas. Se lleva consigo 4 lunas. Esto lo publica en un libro, el Siderius Nuncio, el mensajero del cielo, por esto el subtítulo de mi libro lo pongo Mensajero del cielo, y su fama salta de la noche a la mañana. Y es una pena porque lo que realmente hace grande es lo que he contado antes. Y entonces era un matemático oscuro. Pero ahora es cuando es conocido porque nadie tiene el telescopio, pero todos pueden comprar el libro de Galileo que se vende como rosquillas. Esto, pues, va aumentando a lo largo del 1610. En diciembre hay un descubrimiento nuevo, además de los que ya había publicado ahí en marzo de 1610. En diciembre él descubre que Venus presenta fases, cuarto menguante, cuarto creciente, al igual que lo presenta la Luna, que tiene cuartos, ¿no? Entonces, eso lo que daba es que el sistema de Ptolomeo era falso. A partir de ese momento ya ningún astrónomo, tampoco los astrónomos jesuitas, van a seguir Ptolomeo. La gente tiene ideas muy confusas sobre el caso Galileo. El sistema no estaba enfrentado al sistema tolemaico, porque desde 1610 ya todos los astrónomos, sin excepción, estaban de acuerdo en que el sistema tolemaico estaba descartado. Pero quedaba todavía el sistema de Tycho Brahe, con lo cual el problema estaba entre Tycho Brahe y el sistema de Copérnico, lo cual es muy serio porque eran muy difíciles de distinguir los dos, porque ópticamente son equivalentes. Bien, es recibido en el Colegio Romano, fundado por San Ignacio en 1551, por el grupo astronómico jesuita. Hay una laudatio para Galileo, se consigue una audiencia con el Papa, Paulo V. Él, digamos, es el hombre del momento, ¿no? Si los grandes astrólogos pues eran Kepler y Clavius, había que sumar a Simon Mayer, unos otros, a este Olimpo se sumaba el nombre de Galileo. Pero esto provoca
los celos de los profesores laicos aristotélicos de la universidad, porque ellos estaban enseñando que los cuerpos celestes son completamente redondos, porque la esfera era la forma más perfecta, y nociones filosóficas, pero no científicas, porque no tenían una base, no lo habían comprobado, no lo habían visto, ¿no? Ahora aparecían en el telescopio que el más redondo de todos, el que lo vemos mejor, ni siquiera ese es redondo, ¿no? Galileo estaba desprestigiándolos, ¿no? Entonces nace ahí la Liga Antigalileana, que es como ellos le llamaban, y Galileo le llama la Liga dei Colombi, de los Colombis, porque era Ludovico delle Colombe el primero de ellos, el principal de ellos. Entonces, ellos deciden no atacarlo por lo que realmente les molestaba, que era el hecho de que dijese que los astros no son redondos, contradiciendo su enseñanza, sino porque al final del libro ha dicho algo que suena copernicano, que por lo menos ha desmontado un argumento contra Copérnico. Y por aquí lo van a coger, porque lo puede poner en oposición con la escritura cuando literalmente se habla de que el sol salta como un gigante, por ejemplo, en el libro de Job, o Josué cuando dice, párate, oh sol. Ellos no sabían que esto venía en realidad, como he dicho antes, de Lutero. En la tertulia del 4 de julio de 1737, según lo recoge Melanchthon. Bien, el asunto está en que lo que ellos quieren es que sea perseguido por la Iglesia y que prediquen los sacerdotes en contra del copernicanismo. Inicialmente no lo consigue, tenemos sacerdotes pues, que dicen que realmente eso no tiene nada que ver con la religión, una doctrina natural, pero llega un momento en que aquello va subiendo de tono, llega a la corte de la Toscana, entonces en la tertulia con la gran duquesa madre sale el tema, uno de los de la liga, que es Boscaya, hace ver a la duquesa madre que lo que está enseñando Galileo está en contra de la fe, ya está confusa, y entonces allí asiste a esa tertulia un matemático benedictino, discípulo de Galileo, amigo íntimo de él, es confidente a lo largo de toda su vida, que es Benedetto Castelli. Y él le avisa del nivel al que ha llegado el ataque de la Liga dei Colombi. Entonces, Galileo escribe una carta a Castelli, famosa, que por la que será acusado ante la Inquisición, en la cual explica, citando a los padres, porque se asesora bastante bien con un cardenal amigo suyo, cita a los padres de la Iglesia, a San Jerónimo, San Agustín, la tradición interpretativa de que la Iglesia, la Biblia, pues cuando habla de que la Tierra es redonda, no es redonda, es plana. Sin embargo, nosotros sabemos que es redonda, esto lo dice San Agustín, y por lo tanto sabemos que eso es un modo de hablar de la época, ¿no? Y poniendo varios ejemplos, pues él dice, ahora estamos en otro caso, en el cual la Tierra se mueve, pero la Biblia dice que es el Sol que se mueve, pero eso es un modo de hablar. Y está muy bien dicho, está muy bien dicho. Entonces, el hecho es que es acusado ante la Inquisición por Tommaso Caccini, uno de estos, es un dominico al cual ha llegado esta vez con éxito la Liga dei Colombi. Y le acusa de haber escrito esa carta, que acabo de describir en pocas palabras, y luego otra carta sobre las manchas solares, en las cuales habla también de que el Sol está
quieto en el centro del cielo, con un movimiento de rotación, por eso rotan las manchas que ha encontrado el propio Galileo, y que la Tierra gira en torno. Entonces, por estos dos es acusado. Bien, al mismo tiempo, un carmelita, Foscarini, ha escrito una carta, el provincial de la Calabria, ha escrito una carta, de hecho las cartas son libros, un libro, digamos, en el que también dice las mismas cosas que Galileo. Dice que la Tierra se mueve siguiendo a Copérnico y que no es ningún problema con la Biblia, porque la Biblia no trata de temas naturales y que habla al modo en que los hombres hablan en cada siglo, siempre que trate temas naturales. Y ya no solamente es Galileo, sino que tiene el apoyo de este carmelita, dando esta interpretación de la Biblia, con lo cual la carta clave de Belarmino, en la cual fija la postura de la Iglesia, está dirigida no a Galileo, sino a Foscarini, pero él sabe que realmente la van a leer los dos. Y el contenido es el siguiente, es muy importante entender esto. Él dice, Roberto Belarmino, la Biblia a veces hay que interpretarla literariamente cuando hay una razón en contra. Por ejemplo, cuando habla de que Adán y Eva se esconden porque oyen los pasos de Dios. Hay una razón en contra para la literalidad, que es el hecho de que Dios no tiene fuerza y hace ruido al pasear por el paraíso, ¿no? Entonces, todo eso hay que entenderlo literalmente. El Concilio de Trento ha establecido, recuerda él, que cuando haya una razón en contra, se interpretará literariamente. Pero en ausencia de esa razón, hay que seguirlo al pie de la letra. Hay que tomarlo literariamente. Entonces, dice que se puede seguir y que se hará bien en seguir con el movimiento de la Tierra, pero como una hipótesis matemática para hacer los cálculos, pero solamente interpretaremos la Biblia de otra manera cuando se haya encontrado una demostración. Y él dice, dudo de que se pueda llegar a encontrar esa demostración, claro, porque él pone el ejemplo de la barca. Es difícil saber si eres tú el que te mueves o es la orilla la que se mueve hacia ti. Si nos movemos nosotros o son las estrellas las que se mueven. Dice, dudo que se pueda encontrar, pero cuando se encuentra la iglesia interpretará aquello. Bien, el tema es que Galileo escribe otra carta a Castelli, pero esta de verdad privada, que esta no se llega a conocer, y otra más extensa a Cristina de Lorena, que también se le tenían que entregar, pero fueron prudentes y no se la entregaron, se conoció después, una carta en que dice verdades como puños. Dice, vamos a ver, ¿quién tiene una razón en contra de que Elías tuviese un perro? Una razón en contra de que Elías tuviese un perro. No hay ninguna. Por lo tanto, hay que creer que Elías tenía un perro y hacer de eso un dogma de fe. Es absurdo. Bien, el hecho es que llega el dictamen del organismo consultivo en febrero del año 1616 y no recibe ningún golpe Galileo, porque claro, lo que había escrito Galileo, la carta Castelli ya antes había sido denunciada por Lorini y habían dicho que no presentaba ningún problema. Y lo otro, que era el tema de las manchas solares, pues allí no se entraba en la Biblia, en el tema bíblico, con lo cual Galileo sale indemne, pero el golpe lo va a recibir Copérnico, aunque el golpe iba contra Galileo, porque lo que deciden es que
filosóficamente, la doctrina de que el Sol está quieto y la Tierra se mueve es absurda. Y teológicamente es totalmente opuesta a la Escritura. Bueno, eso es muy serio, porque eso es decir que Galileo es un hereje. Entonces hay dos cardenales, Caetani y Barberini, que se dirigen al Papa Paulo V. Ellos sí que han leído el escrito de Galileo a Cristina Lorena, y aunque sin presentar, por supuesto, el escrito, pero le dan los argumentos. El hecho es que no es declarado hereje. Eso es muy importante, porque la gente cree que fue declarado hereje. Nunca fue declarado hereje. Y esa es precisamente la obra de Caetani y de Maffeo Barberini. Y lo que se decide en el documento del 5 de marzo del índice es que solo los libros que explícitamente dicen que el copernicanismo no se opone a la escritura, esos son los que quedan fuera del índice, que son el mismo libro de Copérnico, y queda fuera del índice, y el libro de López de Zúñiga también, y por supuesto el de Foscarini. López de Zúñiga, en español, era el comentario al libro de Job. Bueno, así termina este primer round. Galileo recibido por el Papa, recibe cariñosamente, se despide de Roma, vuelve a Florencia, con todo, algo hay personal con Galileo, y es que se le hace una admonición de que no debe defender ni mantener el movimiento de la Tierra. Entonces, esto lo hace en presencia de unos cardenales, privadamente, a Roberto Bellarmino, pero lo que ocurre, y este es el problema, es que de este mandato a Galileo quedan dos versiones, dos registros escritos distintos. El que luego Bellarmino le entrega por escrito a Galileo, a petición suya, en el cual solo pone que no se podía mantener ni se podía defender, solamente esos dos aspectos, y que esto era lo general, no solamente era para Galileo. Y queda otro registro escrito de lo que realmente ocurrió. Y es que incontinentemente uno de los presentes, que es Segezi, un cardenal allí presente, irrumpió y añadió que además no se podía enseñar y que eso cobismo de cualquier modo. O sea que ni siquiera como hipótesis, porque había dicho uius modi, de este modo no se puede enseñar, lo cual quedaba abierta la posibilidad, según aquella carta que antes he recordado, de que se podía mantener como hipótesis. Pero lo que dice Segezi quita el uius modi, el de este modo, y dice no, cobismo, de cualquier modo está prohibido. Dos registros distintos. Uno, recordadlo bien, que esto es importante, el registro de que no se podía mantener ni enseñar, y el otro añade mantener ni defender, y el otro registro de que tampoco se podía enseñar, y además de cualquier modo. Esto es muy peligroso, el que sean dos registros distintos. Porque lo que ocurre es que Galileo se encuentra con que el nuevo Papa, en el año 1623, después de un Papa de transición de solamente año y medio, es su amigo, es Maffeo Barberini, el que le había defendido en aquella ocasión y evitado que fuese nombrado hereje. Entonces él con esto se envalentona y, aunque solo se puede enseñar como hipótesis, decide arriesgar bastante, porque él tenía un argumento que era el de las mareas, que él había demostrado, esa demostración que la Iglesia pedía para interpretar la Escritura, y era que la causa de las mareas era el movimiento de la Tierra.
porque al moverse la Tierra, se mueve el agua que hay en la Tierra. Del mismo modo que al mover una vasija, el agua que está en la vasija se mueve. Ese era su argumento. Entonces, él se atreve a escribir un libro que es el diálogo de las mareas, que es como se llamaba, en el cual en la primera jornada y la segunda son teoría del movimiento, tiene que ver con las cosas que he explicado al principio, pero en el cuarto día, que es el principal, es cuando ya da una demostración de que la Tierra se mueve y es precisamente la de las mareas. Bien, esto lleva a que cuando el libro es publicado se encuentran que, aunque el Papa creía, porque él se presenta al escribir el libro, él dice que ha puesto en pie de igualdad al sistema copernicano y al otro sistema, los ha puesto en pie de igualdad, sin embargo, queda claro que es una defensa del copernicano en toda regla, ¿no? En cierta manera le ha engañado el Papa, ¿no? El Papa cuando lee aquello se siente engañado porque él mismo había dicho que aquello se aprobase, ¿no? Porque creía que era otra cosa lo que había en el libro, ¿no? Todo esto lleva al juicio, en el cual él es llamado para que explique qué es lo que hay ahí, y lo que él dice, lo primero de todo, es que se defiende de una de las acusaciones, y es que él, al publicarlo, no había dicho al editor que tenía una prohibición personal. Él se defiende muy bien porque enseña el papel que tenía en el bolsillo, escrito por Bellarmino, cuando aún vivía Bellarmino, en que dice que lo que a él se le ha prohibido es lo general, lo mismo que a todo el mundo, con lo cual no pesa prohibición alguna. Él especial, con lo cual no tenía ninguna obligación de decir nada al editor. Y esa prohibición era no mantener ni defender. Dice, pero es que yo no lo mantengo, el copernicanismo. Yo solamente lo he expresado como una hipótesis, ¿no? Claro, él dice que no mantiene el copernicanismo, que él dice que él es tolemaico. Eso es increíble. Entonces, el informe que hacen los expertos, después de su declaración, es que está mintiendo, porque realmente en aquel libro, el diálogo, no aparece como telemaico. Y así es como Maculano va a la embajada en la cual él estaba, habla con él y le dice que a partir del 12 de abril estaba ya en el Santo Oficio, estaba eso sí, en las habitaciones de los oficiales, ¿no? Él nunca estaba en una celda, ¿no? Va allí a la habitación de los oficiales en que él está, habla con él y le dice, es que se han dado cuenta de que estás mintiendo, Entonces él pide un ejemplar de su libro y dice, es verdad, yo aquí estoy defendiendo, hablo como si lo defendiese. Entonces él pide que haya otra reunión y en esa reunión él manifiesta que realmente es él ha hablado allí como defendiendo al copernicanismo, justo lo que estaba prohibido. Pero él solamente es culpable de un pecadillo de vanidad, porque él realmente es tolemaico. Desde que se prohibió el copernicanismo, él dice que él es tolemaico y que él está defendiendo el copernicanismo, dejándose de llevar de la vanidad del polemista que demuestra la tesis contraria, una tesis que él tiene como falsa, la demuestra para hacer ver cuán hábil es como polemista.
y que ese ha sido su pecado de vanidad. Claro, esto es increíble. Esto es increíble. El Papa está detrás de esto, se ha visto burlado, y él dice, bueno, si esto es así, tiene que decirlo bajo juramento. Si llegas allí, al de intenciones, que es el día 21 de junio de 1633, en el cual él vuelve a decir lo mismo, no se echa para atrás, hay una amenaza de tortura, aunque es formal, porque no había tortura, él responde lo mismo, y por lo tanto ya no queda más que bajo juramento a jurar. Y esta juración es al día siguiente en Santa María sopra Minerva, delante de los cardenales, pues él oye la acusación y él abjura del copernicanismo y manifiesta que él pues, lo que cree es que la Tierra está quieta. Realmente a esto se llega. Bien, el hecho es que se le condena a prisión formal, pero conmutado por arreglo seguido, por reclusión en su propia villa de Archetri, y esto es el momento en el cual él redacta aquellos descubrimientos importantes, los más importantes de Galileo, de su juventud, que había dejado sin escribir. Los redacta y los publica en 1637 en los discursos sobre las dos nuevas ciencias. Es decir, curiosamente, paradójicamente, debido a que tiene este encierro hasta que muere, pues hemos podido salvar la obra, lo más importante, lo que a él realmente le hace padre de la ciencia experimental. Pero son paradojas de esas que tiene la historia. Se pide que sea liberado, se contesta que no, y muere Galileo en 1632, el 8 de enero de 1632, y se pide un monumento funerario y no se concede el monumento funerario, porque ha muerto en penitencias, que es muy fuerte. Y es que se estaba extendiendo imparable aquella doctrina, porque es verdad. Bien, al cabo de casi un siglo, se vuelve a pedir el monumento funerario y se dice que sí. ¿Por qué? Porque se ha demostrado ya el movimiento de la Tierra. James Bradley, debido a que vemos las estrellas con una cierta inclinación, deduce que es que la Tierra se está moviendo. Igual que la lluvia nos parece que nos cae con inclinación y que no cae vertical, cuando nosotros nos movemos en una bicicleta y nos da en la cara, ¿no? Entonces, ya está demostrado que la Tierra está moviéndose, ¿no? Luego también el movimiento de rotación, un sacerdote, en 1789, Battista Guglielmi, pues demuestra que la Tierra está también en movimiento. Bien, ahora ya no me da tiempo de explicar el razonamiento de Guglielmi, porque ya quiero terminar diciendo que yo creo que la causa de este suceso, hombre, por supuesto, es el hecho de que hubiese un tribunal como la Inquisición, pero no es este en el momento de analizar esto, sino que yo creo que la causa, y en este caso concreto, es que la demostración que daba Galileo estaba mal, porque él decía que la causa de las mareas era el movimiento de la Tierra, cuando sabéis que la causa de las mareas es la atracción de la Luna, que supuso Kepler, y que Newton la hizo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esa es la verdadera causa de las mareas. Entonces, la demostración estaba mal, y esto explica todo, porque él creía haber explicado las mareas, y quien cree eso no puede callar, le resulta imposible callar. Y la Iglesia pudo hacer aquello porque la demostración era falsa, y sabía que era falsa porque había dos matemáticos en el tribunal y porque estaba en un ambiente, los astrónomos jesuitas, que lo que llegaba del mundo oculto era que las mareas, los periodos que Galileo ponía las mareas eran periodos equivocados. Por lo tanto,
aquella demostración estaba mal. Si hubiese llegado la demostración correcta, y cuando llegó la demostración correcta ya se permitió la publicación de toda la obra de Galileo, como os he dicho antes, si hubiese entonces se hubiese tenido ya la demostración correcta, no habrían tenido fuerza moral para condenar a Galileo con todo el mundo científico en contra. Pero el mundo científico lo que decía es que aquello era todavía una hipótesis. Aquello no estaba demostrado porque la demostración que daba Galileo era correcta. Yo creo que esto es realmente la causa de todo lo que ocurre. Él no pudo obedecer porque creyó que había encontrado la demostración. Y la Iglesia pudo hacer lo que hizo porque lo que le llegaba del mundo científico es que la demostración que daba Galileo estaba mal. Muy bien, pues ahora llevo 45 minutos hablando, que es el tiempo que me ha dado Juan Carlos, y bueno, a vuestra disposición estoy. Quería pues, dar más explicaciones de cómo se encontró la rotación de la Tierra, este sacerdote que la demostró en 1789, luego también la paralaje, que también se encontró en el siglo XIX, Bessel la encontró, tiene que ser muy exacta la medida, pero se encontró. Pero debo acabar porque ya llevo 3/4 de hora hablando. Muy bien, me podéis preguntar lo que queráis. Muy bien, Ignacio, muchas gracias. Pues ahora, los que tengáis alguna duda, queráis aprovechar para comentar esto, podéis escribirlos a través del chat, vuestras preguntas, vuestras dudas. Si a alguien, no sé, le surge alguna duda. A ver, ¿alguien se anima? Bueno, pues mientras os animáis, si no rompo el fuego yo. Yo quería que comentaros un poco el tema de hasta qué punto la existencia del sistema de Tycho Brahe fue la causa de, bueno, no sé si la causa, pero el argumento de fondo que justificaba la condena, puesto que no, en el libro él presentaba, en el diálogo presentaba el copernicanismo frente a Ptolomeo, pero Ptolomeo ya estaba desacreditado. No, el título, porque el Papa puso como título diálogo, el título que él le había puesto era Diálogo de las Mareas. Esto hay que recordarlo, ese era el título. Y a él le supo muy malo y lo vio como una imposición que se dijese diálogo de los dos sistemas principales del mundo, coma, copernicano y tolemaico. O sea, que su estrategia fue siempre oponer el copernicanismo a un sistema que ya estaba descartado. Los astrónomos jesuitas ya no seguían el sistema copernicano, el sistema de Ptolomeo, desde que se encontraron fases en Venus en el año 1610, en diciembre de 1610. Con lo cual, cuando se prohibió el copernicano, en 1616, ya no les quedaba más que el sistema de Tycho Brahe, el ticónico. Y ese es el que estaban los jesuitas. Y cuando se habla de esto, la gente habla muy equivocadamente. Pensaba que ellos estaban en el anterior, ¿no? Pues ya estaba descartado. Lo que ocurre es que hay cartas que dejan claro que muchos jesuitas eran copernicanos en secreto y no lo decían. Por ejemplo, el director, que era del grupo astronómico, que era Christopher Greenberg, pues se sabe que era copernicano, pero no lo decía, porque no se podía decir. Y el mismo Grassi, el que tuvo una polémica con Galileo, la cual no he hablado porque me ha dado un tiempo un poquito más reducido que el que tuve en la otra ocasión, que pude hablar durante una hora, pues Grassi también al final se acercó y admitió que probablemente el sistema correcto fuese el de Copérnico. Pregunta Karen, ¿por qué cree usted que se conoce mal la historia de Galileo? Bueno, pues porque no hay un libro como este, y así hago propaganda, en que pongan los textos. Porque
primero yo cuento toda esta historia, pero después cada vez que hago una afirmación llamo a un texto. Y las 2/3 partes del libro son textos. Yo mismo me traduzco del latín y del italiano de la época. Me he tomado esa modestia. Entonces, sencillamente porque la gente no va a los textos. Y en todo, así creo que hay que hacer toda la historia, no solamente esta. Cada vez que hagas una afirmación, demuéstrala poniendo un texto. Así me gustaría a mí que se enseñase la historia. Pero, en fin, yo no soy historiador, soy matemático. Pero si me hacen esa pregunta, creo que la razón es esta, porque la gente no va a los textos, a las fuentes. Otra pregunta, Ricardo pregunta, ¿es cierto que Galileo era un gran pintor y pintaba la superficie de la Luna al observarla con el telescopio? Y esos dibujos son muy realistas. Y Sí, también sí, sí. como Oye, músico por midió, cierto. en una segunda parte, también como músico midió con ritmo el movimiento uniformemente acelerado. Bueno, vamos a ver. Esto, vamos a la primera pregunta. Trae unos dibujos muy simpáticos, muy bien hechos, el Siderius Nuncius, que él dibuja a mano y están muy bien pintados. Lo que yo ya no sé si es que los pintaba él o algún amigo suyo se los pintaba, pero yo siempre he creído que él mismo los pintaba. Y la verdad es que están muy bien. Y por cierto, yo os recomiendo mucho Siderius Nuncius porque es muy breve, son 60 páginas, ¿no? Y es que es exquisito de leer, es muy ameno. Galileo es muy ameno. Y luego tiene gracia, porque era un primario, pero un primario gracioso. Pero ahí todavía no había ningún debate, y está solamente esa faceta. Y luego lo de la música. Bueno, vamos a ver esto. Su padre tenía teoría musical, Vincenzo Galileo, incluso teoría musical publicada. Entonces, ese aspecto en Galileo yo lo conozco menos, pero eso es más bien lo que él conoce de su padre, digamos. Bien. Muy bien, te felicitan, enhorabuena por la conferencia, enhorabuena, muy interesante. Y no sé si hay alguna pregunta más. Si no, yo quería apuntar la última cosa respecto del carácter. Tenía tan mala... se enfadaba tanto, tenía tan mala leche, si me permite la expresión, como se dice, hasta qué punto el carácter agrio de Galileo contribuyó a todo esto. Me hubiera gustado conocerlo. Mira, cuando se da el primer proceso en 1615, bueno, cuando llega ya el momento, ya es febrero de 1616, ¿no? Empezó todo sucede en 1615. El embajador de la Toscana no quería que no venga Galileo, lo va a estropear, que se quede allí, porque va a ocurrir lo que realmente ocurrió. Y es que él, como se iba a procesar todo el tema del copernicanismo, estamos el primero de los dos, pues él quería allí estar en Roma apoyando. Tenía que ser un espectáculo, porque yo he leído las cartas, y ahí presento cartas de la época en que se reunía en casa de uno y de otro y se llenaba de gente que estaba en las ventanas, que seguía a la gente fuera en la calle, y entonces ocurría que Galileo tenía la estrategia de apoyar las razones del otro, de los tolemaicos, y daba más razones a favor, con lo cual se animaba, porque no solamente estaba de acuerdo, sino que daba todavía más favores, más razones. Y cuando ya había demostrado todo, la razón contraria, de un solo golpe, un solo manotazo, lo hundía todo, ¿no? Debía ser fantástico. Luego hay otra con Flaminio Papazzoni, de estos de la línea antigalileana, ¿no? Que un debate en el que Papazzoni decía que los cuerpos no se hunden por la forma que tienen. Y él dice, no, porque seguramente cuando el agua, ¿por qué el hielo no se hunde? Porque al helarse seguramente encierra aire y pesa menos. Es por lo que no se hunde. Es la razón verdadera, ¿no? Ahora resulta cruel. Y ya no os digo la discusión que tuvo con Grassi, que por cierto, en ese caso era Grassi el que tenía la razón, que era en el tema de los cometas.
porque es que lo llama villano poltrón, lo llama ignorantísimo buey, etcétera, ¿no? Y eso se llegó a publicar. Sí, pero es que él es gracioso, es que él es un hombre, él era un primario y con un don de lengua, ¿no? Realmente sabía hablar, ¿no? Bien, me hubiese gustado conocerlo, era muy gracioso, Galileo. Bueno, no sé si he contestado, no me acuerdo muy bien de la pregunta, pero... Bueno, simplemente que hasta qué punto ese mal carácter pudo contribuir a hacerse enemigo. Totalmente, totalmente, claro que sí, claro que sí. Si se hubiese seguido lo que les decían, pero no vayas allí, déjalo, haz como hace todo el mundo, deja que pase este papa, que Pablo V es un papa que nos dé muchas luces, ¿no? No es momento para sutilezas, ¿no? Deja que pase esto, ¿eh? Pero claro, él era una persona que tenía que decir todo lo que pensaba y lo que le decían era que siga como matemático, pero solamente que no entrase en la escritura, que no entrase al trapo. Él podía seguir hablando de la tierra, el movimiento de la tierra, pero sin tocar las escrituras. El problema es que se metía a teología. Ese era el problema, de que siga hablando del movimiento de la Tierra, pero como matemático, senza entrar en la escritura. Y esto se lo decía Andrea del Monti, el cardenal Andrea del Monti, esto se lo decía el propio Maffeo Barberini, cuando estaba de amigo suyo, antes de ser el Papa Romano VIII, esto mismo lo decía Bellarmino, es lo que le llegaba, ¿no? Pero es que él lo tenía que decir, o sea, él no era un hombre para callarse, ¿no? Ese espíritu que él tenía, ¿no? Todos los demás, pues como Kepler, pues son copernicanos, pero no se metían a dibujos, no se metían en estas polémicas. Sí, todo tuvo su carácter, ¿no? Todo tuvo que ver. Me hubiera gustado conocerlo. Era un hombre genial, la verdad. Muy bien, pues muchas gracias entonces. Si no hay ninguna pregunta más, damos por terminada esta charla muy interesante y bueno, muchas gracias. Y Y nada, gracias a Carlos, los muchas que habéis gracias por la asistido a invitación ella. y a todos los que me han escuchado. Gracias. Pues hasta luego a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós.